Hoy día, ¿cierto?, nos acompañan nuestros dos expositores, ¿cierto? Carlos Tapia, ¿cierto? Efectivamente, él es nuestro socio, digamos, de la cima del área legal, ¿cierto? Y Maritza Marchán, que es nuestra directora del área de consultoría, ¿ok? Eh, Carlos Tapia, que va a dar comienzo a este conversatorio, ¿cierto? Hará un repaso general de la nueva norma de delito económico y ambientales, sus implicancias legales y abordará la responsabilidad penal de la ley. Carlos, ¿cierto? Tiene más de 15 años de experiencia profesional en el área legal, brindando asesoría a clientes locales y extranjeros en las áreas del derecho corporativo y tributario. En términos académicos, Carlos es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, magíster en Derecho Minero Aguas y en Tributación de la FED de la Universidad de Chile. Además cuenta con variados diplomas en el área del derecho. Así que sin más, los dejo con Carlos. Muchas gracias, Carlos, y me sumo a los agradecimientos por esta presencia que nos señala Carlos Barahona. Buenos días a todas, a todos, y vamos a dar inicio a esta presentación. La idea principal de esto, de alguna manera, es tener una claridad a nivel general de qué es lo que es esta nueva ley de delito económico, cómo viene a generar un cambio de paradigma en nuestra legislación y sobre todo en la legislación penal. Así que vamos a exponer inmediatamente. Si me dan un segundo. Vamos a cargar la presentación. Bueno, como les decía, mientras carga la presentación, la idea es que vayamos al origen de esta norma y por qué hoy día se comenta de que esta norma viene a afectar o viene a ser un estatuto jurídico diferenciado de lo que es el estatuto más tradicional del derecho penal, ¿ya? ¿Por qué nos afecta en forma especial? No sé si ven la presentación, ¿me avisan ahí, Carlos? Todavía no. ¿No? A ver, vamos a intentar cargar de nuevo. Algo pasó. Me avisan, por favor. Sí, ahora sí, Carlos, ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ya, excelente. Como les decía, en el fondo ¿qué es esta ley? ¿Qué necesito saber? ¿Por qué genera estos cambios? Cuando recién salió la norma, muchos clientes nos llamaban, sobre todo aquellos que están en cargos directivos, parte de directorio o gerentes, decían, oye, Carlos, ¿es verdad que hoy día nos puede afectar esto por el hecho de tener una investidura en una organización? ¿Por qué hay un estatuto diferenciado? Entonces, para eso, y como el derecho penal es bastante técnico, vamos a ir al origen. Permítame acompañarle y aplicar una metodología que yo generalmente aplico cuando estudio una norma. Me voy al origen. ¿Cuál es la historia de la ley? ¿Ha sido en el fondo el fundamento de la norma? Y de alguna manera, al final a uno le queda un poco más claro de cuál es la historia, cuál es el objetivo. ¿Ya? Origen de la ley 21.595 del año 2023, una norma, como ustedes saben, muy reciente, publicada en el mes de agosto de este año, y que ha tenido en el fondo un importante impacto en todo tipo de normativa o cuerpos normativos. Con esto me refiero a temas tributarios, temas de medio ambiente, legislación laboral también,
materia inmobiliaria. Hay distintos tipos de delitos que hoy día tienen el carácter de delitos económicos. ¿Cómo se gesta esto? Vamos al origen. ¿Cómo nace? Hay que recordar que después del denominado estallido social, ¿cierto? De octubre del año 2019, se creó una agenda antiabusos, ¿ya? Antiabusos. ¿Por qué? Porque en el fondo existía una percepción generalizada de impunidad respecto de determinados delitos de connotación económica, ¿ya? La criminalidad empresarial, como dicen en la doctrina penal, ¿ya? Entonces, a raíz de eso, en el mes de noviembre, o sea, fíjese, muy corto desde octubre del año 2019 que se produjo el estallido a noviembre, ya había un paquete de normas o de proyectos destinados a regular diversos aspectos o ámbitos de nuestra sociedad, legal, obviamente, y dentro de esto estaba una modificación o una implementación de un nuevo cuerpo normativo que aplicara de alguna forma penas ejemplificadoras y un tratamiento especial a delitos relacionados con los típicos o denominados delitos de cuello y corbata, ¿cierto? La criminalidad económica. Este proyecto se impulsó por el ex diputado, en ese entonces, diputado y presidente de la Comisión de la Constitución, don Matías Walker, ¿ya? Se formó una comisión de expertos, y esta comisión de expertos ya en el mes de enero del año 2020 tenía ya un proyecto de ley sobre el cual trabajar. Esto fue bastante rápido. ¿Y por qué fue bastante rápido? Porque, como pueden ver, de alguna forma nuestro Código Penal es muy antiguo, 1875. Entonces ya había una necesidad de modernizar, por así decirlo, nuestra legislación penal, ¿ya? Vamos a ver después por qué está esta necesidad de modernizar, pero sigamos en este camino de la historia de la Génesis para que vayamos a ver cuáles son las diferencias en este estatuto especial que se aplica al derecho penal económico. ¿Qué entendemos por derecho penal económico entonces? ¿Ya? Son aquellos delitos cometidos en el contexto de la actividad empresarial, ¿ya? Ese, de alguna forma, veámoslo como si fuese un verbo rector, ¿ya? Contexto de la actividad empresarial y aquellos cometidos en un mercado regulado. Por tanto, no podríamos hablar de derecho penal económico, por ejemplo, hay un delito cometido en un mercado negro, ¿cierto? Donde no existe una regulación, ¿ya? Entonces, esos son dos, tengámoslos ahí presentes, como les digo, haciendo una alusión a un verbo rector, de delitos en un contexto de actividad empresarial y también en un mercado regulado. Ahora, ¿qué se tuvo presente en la elaboración de la ley? Hagamos las veces que nosotros somos esta comisión y nos encomiendan, en el fondo, crear este cuerpo normativo. Entonces, ¿qué vamos a tener presente nosotros? ¿Qué enfrentamos en la actualidad cuando estamos elaborando esta ley? Primero, como les comentaba, una necesidad de modernizar el derecho penal tradicional chileno, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver, hay ciertos elementos que a esa época, respecto de la criminalidad empresarial o de los delitos económicos, eran muy particulares, ¿ya? Son muy técnicos, es difícil perseguirlo, es difícil también desde una perspectiva de la prueba. En el mundo, en la sociedad generalmente llama mucho más la atención los delitos de sangre, ¿cierto? Los homicidios, no sé, el caso de los psicópatas, ¿cierto? Eso da mucho para generar impacto en la población. Pero generalmente los delitos de cuello y corbata no así tanto, ¿ah? Ahora, con el tiempo, como les decía, se fue generando esta percepción generalizada de molestia ante la impunidad que había y obviamente se trató esto, y por eso estamos hablando aquí. Nuestro Código Penal, como les decía, data del año 1875 y actualmente se encuentra en un proceso de modernización que se discute en el Congreso. A ver, desde el año 2013, nuestro Código Penal ya había recogido esta necesidad de actualización, de modernización, incluso conforme a la legislación comparada, reconocer esta necesidad que nos estábamos quedando muy atrás, ¿ya? Respecto de esto, y para que vayamos viendo cómo nace este estatuto diferenciado, vamos a hablar de reglas de atribución de la responsabilidad penal. Insisto, hagamos cuenta de que somos esta comisión y tenemos que crear esta norma. Y decimos, bueno, ¿qué tenemos hoy en día?
tenemos un derecho penal que se compone de una parte general y una parte especial. Si ustedes fueran estudiantes de derecho, por ejemplo, derecho penal, en la primera clase, y obviamente yo les diría, estimado, vamos a estudiar derecho penal, parte general, derecho penal 1, y después derecho penal, parte especial, derecho penal 2. ¿Cuál es la idea? Algunas materias de la parte general, de lo más propio de la parte general. Teoría del delito, ¿cierto? Vamos a estudiar qué es la tipicidad, qué es la antijuricidad, qué es la culpabilidad, qué es el iter criminis, el iter camino, ¿cierto? El iter criminis, el camino, cómo se desarrolla el delito, ¿ya? Cómo se origina, cómo se pena, qué pasa con el grado de consumado, el grado de tentativa, ¿cierto? Todo eso se estudia en el iter criminis. Después, la autoría y participación. ¿Qué se entiende por autor? ¿Qué se entiende por cómplice? ¿Qué se entiende por encubridor? Bueno, esas son algunas materias, le estoy insistiendo que estoy en un año completo en Derecho, ¿ah? Vamos a tratar de reducirlo a los 20 minutos de conversación que tenemos en esta presentación en particular, de lo que se ve en la parte general, ¿ya? Y después tenemos un derecho penal que es parte especial en donde vamos a analizar o estudiar los delitos en particular, ¿cierto? Conforme a las clasificaciones que establece nuestro código. Delitos contra la propiedad, delitos contra el medio ambiente, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy tratando de explicar esto? Es porque esa es la foto en la cual nos encontrábamos cuando se comenzó a desarrollar en el fondo este proyecto de la nueva ley de delito económico, ¿ya? Entonces, nos teníamos que hacer cargo de diversas situaciones. Como ya les decía, ¿qué situaciones? Que el delito económico es un fenómeno complejo, es demasiado técnico y de difícil persecución penal. No era fácil con las herramientas que había en esa época para los fiscales o para el Ministerio Público perseguir determinadas conductas delictuales de esta naturaleza, ¿cierto? Bajo las reglas del derecho penal tradicional, que son los que acabamos de revisar, derecho penal parte general y parte especial, derecho penal tradicional chileno, el sistema contemplaba en algunos casos incluso sanciones pecuniarias, ¿ya? Sanciones en el fondo en dinero, y que de alguna forma ya eran asumidas por el autor del delito. Si una persona iba a cometer un delito que tenía alguna naturaleza de carácter económico y sabía que este delito no era superior la pena a 5 años, tenía la persona irreprochable conducta anterior, decía, bueno, me aplicará la ley 18.216 de penas sustitutivas y privativas o restrictivas de libertad, y si hay una multa, esa multa la puedo pagar, tengo la espalda económica para hacerlo, por lo tanto, en realidad, incluso es más, se aplican otras atenuantes, voy a terminar con cursos de ética, ¿ya? Eso era a esa fecha. Eso era lo que se enfrentaba a la legislación, ¿ya? Y ustedes conocen el caso farmacia y un montón de ejemplos que ya son en realidad conocidos por todos nosotros. Bajo las mismas reglas del derecho penal tradicional, no tenía cabida el agravante, por ejemplo, de la forma en cómo el sujeto interviene en el delito. Por, o sea, a diferencia de lo que es, obviamente, lo que veíamos del autor, cómplice o encubridor, ¿cierto? Me refiero a la posición o grado respecto de una empresa, ¿ya? Por el solo hecho de tener una investidura y tener un control de una organización que era sujeto de un determinado delito, en realidad no había una sanción o no había un agravante como lo existe hoy, ¿ya? También nuestro sistema penal tradicional es muy dado a lo que es las penas o no efectivas, ¿cierto? Es muy común que uno escuche, oye, ¿aplica pena efectiva o no aplica pena efectiva? Entonces, eso, si lo sumamos a, como les hablaba, de la ley 18.216, que aplica penas sustitutivas, ¿ah? Entiéndase penas sustitutivas, y que la hemos escuchado, ¿ah? Todo esto, generalmente uno ve noticias y, 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 y y escucha esto, por ejemplo. La pena sustitutiva de la ley 18.216, que se da en ciertos caracteres, ¿cierto? Obviamente no tiene que ser un delito de más de 5 años, la sanción aplicable, y cuáles son, tenemos la remisión condicional, la reclusión parcial, la libertad vigilada, tenemos la expulsión del territorio nacional, ¿cierto? Que lo escuchamos muy comúnmente respecto de los extranjeros que delinquen en el país, ¿cierto?
Y eso son penas sustitutivas, o sea, no estamos aplicando estamos aplicando la normativa penal, pero no una sanción efectiva, sino que una pena sustitutiva. Y además, en el mismo Código Penal encontramos normas de determinación de la pena que se denominan, ¿cierto? Ciertas atenuantes. Eh, Todo eso, ¿ya? Que es la que comúnmente nosotros los abogados hablamos de la ICA, que es la irreprochable conducta anterior. Todo eso hacía de alguna forma aplicable ciertas normas en un escenario en el cual, como les comentaba, caso farmacia, me encuentro sometido a una acusación, ¿cierto? En la cual el delito, por su naturaleza, su característica o su baja penalidad, la persona tenía irreprochable conducta anterior, era aplicable y postulante a la ley 18.216, pena sustitutiva, y se terminaba aplicando, como les señalaba, una sanción prácticamente que por mucho en realidad le generaba molestia, clases de ética, ¿cierto? La ley 18.216 tiene un objeto, siempre está pensada en la criminalidad, en la reinserción social. Entonces decían, bueno, pero reinserción social a una persona que es un ejecutivo, un alto cargo de una empresa, ¿qué reinserción social hay? Si esta persona no nació, no ha sido un sujeto en el cual la sociedad no le ha dado las herramientas, las oportunidades para salir y no le quedó otro camino que delinquir, ¿cierto? Que es lo que generalmente comentan las personas que defienden mucho los principios pro reo. Entonces, ¿cómo fue abordado entonces el fenómeno de la delincuencia empresarial? Conforme a este escenario que yo les comento, ¿cómo abordamos el fenómeno de la delincuencia empresarial? Tenemos que generar una nueva norma que persiga estos objetivos que conversamos en las primeras láminas, ¿cierto? De aplicar una sanción y un estatuto especial. ¿Cómo fue? Mediante un estatuto penal diferenciado para el derecho penal económico. Entonces, vamos a reconocer que este estatuto más tradicional que acabamos de revisar no nos sirve de alguna forma o no era el escenario más eh, 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 abordable para aplicar en el fondo los objetivos que perseguíamos y se establece este estatuto penal diferenciado en el derecho penal económico. Y esto es sumamente importante, este es un punto de inflexión clave de tenerlo presente. Oye, este es un estatuto penal diferenciado del sistema penal tradicional. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tenemos por un lado el derecho penal que les comentaba yo, el más clásico, tradicional, y por otro lado el derecho penal económico. Entonces, la nueva ley de delitos económicos establece un sistema propio de determinación y sustitución de penas que consistan en la privación de libertad. Entonces, esto es muy importante. De hecho, esto fue materia de mucha discusión cuando salió esta norma, porque decían, oye, de alguna forma esto es discriminatorio, porque a mí me van a aplicar un sistema especial, distinto al sistema tradicional penal. No voy a tener determinadas atenuantes, no voy a tener la ley 18.216. ¿Ah? Cuando me encuentro sometido o me encuentro en el fondo juzgado en un proceso de delitos de esta naturaleza. Entonces, este es un punto de inflexión clave a tener siempre presente. Yo les pido que hagamos esta diferenciación. Vimos cómo nace la norma, cuáles son los objetivos, cuál era el sistema que teníamos en la época y este derecho penal económico que nace en un estatuto diferenciado con un sistema propio de determinación y sustitución de pena. ¿Ya? Entonces, características, para que tengan presente, nuevo sistema diferenciado y autónomo. Hay un nuevo estatuto de sustitución de penas privativas o restrictivas de libertad. No aplica la ley 18.016 de penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad. Y el estatuto aplica como sanción la reclusión parcial domiciliaria, reclusión parcial en establecimiento especial y la prisión efectiva. Respecto de la reclusión parcial domiciliaria, por ejemplo, es muy excepcional. Es muy excepcional. Esta norma es bastante rígida, bastante dura. Para algunos es una de las normas más duras que hay a nivel mundial, ¿ya? Por eso ha generado tanto ruido
Por eso hay tantas empresas también preocupadas, que ya lo veremos después con Maritza, de actualizar sus modelos de prevención de delitos, de proteger su organización, de reconocer que efectivamente yo tengo hoy día un cargo, tengo una investidura y que conforme a esta ley, eso vendría a ser un agravante en la eventualidad que se comete un delito, ¿ya? En la cual se tiene obviamente una participación activa. Respecto también se establecen consecuencias adicionales a la pena, que ya lo teníamos en el sistema anterior, y acá se establecen también ciertas inhabilitaciones y suspensiones para ejercer determinadas profesiones o determinado, en el fondo, ejercicio de determinadas actividades. Se establece el comiso, entiéndase el comiso como la privación de la propiedad. Existe un comiso instrumental, ¿cierto? Cuando de alguna forma privo al autor del delito de los elementos que ocupó para la perpetración del delito, y también hay un comiso de resultado, ¿cierto? Que voy a decomisar, qué sé yo, los efectos del delito, ¿ya? Los efectos del delito. Y acá hay un comiso de ganancia. Ahora, lo importante en estos estatutos diferenciado al derecho penal económico, que el comiso no es una sanción propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que al no ser una sanción, una pena, digámoslo, porque sanción es, pero una pena, el comiso se puede decretar sin sentencia, ¿ya? El comiso de ganancia, incluso que está muy relacionado con los delitos tributarios, tiene relación con llamémoslo de alguna forma, este ahorro, ¿ya? Este ahorro que me genera la comisión del delito. Entonces, todos estos son elementos nuevos a considerar que establece la nueva norma y que por el solo de hecho de configurarse un ilícito y de tener ciertas características, ya puede existir el comiso de respecto a determinadas ganancias, ¿ya? Y otro elemento muy relevante, que ya lo veremos con Maritza también, es la modificación al régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, contenido en la ley 20.393, ¿ya? Aquí se establece de alguna forma una clasificación de una caracterización, mejor dicho, ¿sí? O categorización, una categorización de normas. Hay distintas categorías de normas y en donde teníamos, digámoslo, un estatuto de penas de la ley de responsabilidad penal, más o menos con poco, digámoslo, con poco, cada vez se fue aumentando. Partimos con muy poquitos delitos, 3 delitos, después se fue aumentando en el tiempo. Hoy día tenemos más de 200 tipos penales, algunos hablan de hasta 400 tipos penales. De distintas materias. Se categorizó, ya lo vamos a ver, por delitos económicos propiamente tales y otros tipos de delitos que determinados factores de conexión los llevan y le dan también un carácter de delito económico. Delitos del medio ambiente, delitos también hay unos de carácter laboral, también hay que tener presente. Entonces, produjo también un cambio muy importante en lo que es la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y, como les decía, surgían determinadas dudas o consultas, y a veces llamas a los clientes y dicen, oye, ¿es cierto que el cargo resulta relevante frente a esta nueva ley? Por ejemplo, sí, obviamente, ya lo hemos dicho, la nueva ley abarca circunstancias particulares modificatorias de responsabilidad penal. ¿Qué se entiende por circunstancias modificatorias de responsabilidad penal? Son hechos o circunstancias que importan una mayor o menor reprochabilidad en la comisión del delito, lo cual trae aparejado una mayor o menor sanción, ¿ya? Por ejemplo, la agravante calificada, participación activa en una posición jerárquica superior o el ejercicio de presión sobre los subordinados para la colaboración del delito. Esa es una agravante calificada en esta norma, ¿ya? Obviamente, quien tiene una participación activa en una posición jerárquica superior, vamos a hablar de cargo de director, cargo de gerente, y esto lo importante también es que depende del tipo de empresa, porque si estamos en una empresa mediana, en donde no existe de alguna forma una jerarquización tan clara como existe en empresas de mayor tamaño, para qué decir las que obviamente transan en la bolsa, esta diferenciación prácticamente no aplica. ¿No? No aplica y siempre se entenderá de alguna forma agravada actuar de esta manera.
Y tenemos también otra agravante simple, que es la participación en posición intermedia en la organización. Cuando yo tengo un cargo de jefatura, pero no en una posición jerárquica superior. Ahora, como les digo, en una empresa mediana esta diferenciación no aplica, pero sí aplica, obviamente, el agravante de igual manera, ¿ya? Entonces, como vemos la norma establece, estos son ejemplos. Si nos entramos a analizar esto, vamos a encontrar mayor detalle de también algunas atenuantes que son bastante menores, bastante pocas en el espíritu de esta norma, y vamos a ver que hay un estatuto diferenciado aplicable, ¿ya? Así que hoy día, no por el solo hecho de no tener alguna forma una eh, una irreprochable conducta anterior, no me van a aplicar en el fondo las sanciones. Hoy día no es así, ¿ya? No es así. Esto es un estatuto diferente. Entonces, como les decía, y para entrar a lo que va a exponer Maritza a continuación, modificación al régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. Se establece un catálogo de delitos económicos. Ya me gusta hablar de categorización más que de catálogo. Y tenemos 4 categorías de delito que vienen, como les digo, a modificar esta ley 20.393 y a traer una batería importante de delitos que hoy día las organizaciones tienen que tener presente conforme al giro o actividad que ellas desarrollan, y aterrizar estos delitos e implementarlos en sus modelos de prevención de delitos, ¿ya? Ese es el llamado de la norma. Si yo tengo un agravante relacionada con mi deber de dirección y cuidado, obviamente voy a ser el más interesado en la organización de tener un buen modelo de prevención de delito actualizado con una buena bajada de estos más de 200 delitos, y ver de estos cuál me reconozco y cómo aplico de alguna forma en mi organización un modelo de prevención, de control de riesgo. ¿Mm? Tenemos como les decía, una primera categoría que son delitos que siempre han tenido una naturaleza típica de económicos. Por ejemplo, el delito de colusión, ¿ya? Entonces la ley siempre los ha reconocido como delitos económicos. Después el legislador dijo, bueno, implementemos otras categorías para ir sumando a este bolsón, a este catálogo de delitos, a estas categorizaciones. Y ahí tenemos una segunda categoría, que son los delitos económicos condicionales ligados por un factor de conexión. Entonces dice el legislador, oye, mira, tenemos una comisión de delito por una persona ligada a una mediana o gran empresa y cometió en interés de esta empresa. Ah, perfecto, es un factor de conexión y le vamos a dar entonces el carácter de delito económico. Ejemplo, atentados contra la ley de bosque. Como les digo, son muchos los tipos penales. Yo recogí solamente algunos para ejemplificar, ¿ya? Tercera categoría, delitos económicos condicionales ligados también por este factor de conexión. ¿Cuál es? Forma y contexto de realización del delito. Por ejemplo, un delito cometido por funcionario público, malversación de caudales públicos, ¿cierto? No está en un contexto empresarial, pero podría eventualmente darse bajo este contexto, y en la malversación los caudales públicos, darle esta categoría de delito económico, ¿ya? Y se le da, en el fondo, la categoría de delito económico. Y finalmente, una cuarta categoría, que es de extensión de las anteriores, o llamémosla una figura residual, que están ligados al aprovechamiento del beneficio patrimonial del delito económico, ¿ya? El caso más común que traje acá a colación es el lavado de activos, ¿ya? El lavado de activos, que es un aprovechamiento de un beneficio patrimonial que me genera ese delito, ¿ya? Y obviamente esta categoría, esta figura residual, también le da el carácter de delito económico. Como les digo, estas categorizaciones y estos factores de conexión han servido para que el legislador reconozca que determinadas conductas eh, típicas, antijurídicas y culpables, que tienen carácter de delito, puedan, en el fondo, ser consideradas como delitos económicos, y la norma los toma. Y son bastantes normas. Entonces, en resumen, ya hemos conocido el contexto en el cual se da esta norma, cuáles han sido las necesidades de modificar nuestro estatuto jurídico penal asociado a la criminalidad empresarial, ¿cierto? Con un estatuto diferenciado, y ese estatuto diferenciado además ha generado determinados cambios en la aplicabilidad de la ley penal
Y dentro de esto es lo que es también, y que yo creo que a muchos de los que están hoy día presentes les importa mucho, que es la responsabilidad penal de la persona jurídica que tiene esta categorización de normas y de delitos. Así que eso es más o menos a grandes rasgos lo que hay. No es fácil, como le digo, en estos minutos hemos resumido 2 años quizás de derecho penal y otras cosas, y hay muchas cosas que quedan afuera y que sería interesante conversarlas, pero tenemos un límite de tiempo. Y surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer ante esta situación tan particular y tan leonina? Bueno, como les señalaba, tenemos que hoy día, más que nunca, sacarnos de la cabeza eso que existía antes de esta norma, que, bueno, algunas empresas ya lo tenían obviamente incorporado, implementado, pero otras organizaciones en realidad no veían como una primera prioridad esto de establecer modelos de prevención de delito, de conocer y aplicar, qué sé yo, determinadas reglas y normas a mis dependientes, a mi organización y protegerme. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy día? Es lo que va a tratar a continuación Maritza, que es de alguna manera, como les digo, proteger a nuestra organización al respecto. Eso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Carlos, por la exposición. Les recordamos que pueden generar las preguntas, ¿cierto? En nuestro chat lo estamos revisando, ¿cierto? O si desean realizar alguna participación, también marcan ahí en participar y le daremos la palabra a continuación. Bueno, ahora con usted, Marisa Marchán, ¿cierto? Que es nuestra directora del área de consultoría de SSL Auto Consultores. Marisa cuenta con 25 años de experiencia profesional, donde ha atendido diversas compañías del área comercial, productiva, instituciones financieras, compañías de seguros, fondos de inversión, institución de salud, educacionales y otras. En términos académicos, Marisa es contadora auditora y magíster en tributación de la Universidad Andrés Bello. Además, cuenta con variados diplomados en el área de gobierno corporativo y está certificado en normas ISO, entre otras. Así que, Marisa, Gracias. ¿Se escucha? perfecto. Ok. Gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Como bien decía Carlos Tapia, lo que yo voy a intentar hacer en estos minutos es comentar, en el fondo, cuál debiera ser, en el fondo, el proceso de implementación o ajustes al modelo de cumplimiento. ¿Por qué hablo de implementación o ajuste? Porque hoy día me dirijo a ustedes, que son nuestras contrapartes, nuestros clientes, donde pueden estar en distintos estados del arte dentro de lo que son los modelos. Yo puedo estar en una situación ideal, donde yo estoy cumpliendo con la ley, tengo un modelo que está implementado, que está operativo. Tengo otro tipo de sociedades en los cuales puedo tener un modelo que está de alguna manera instaurado, pero no está vivo, es decir, no está operativo, y lo que nos toca ahora es hacerlo vivir. Y para eso hay una serie de ajustes y modificaciones que hay que hacer a estos modelos. Y tengo por otra parte, también me voy a dirigir a aquellas empresas que hoy día no tienen nada y que de alguna manera la ley nos está invitando a poder implementar estos modelos de cumplimiento, pero siempre pensado en la perspectiva y lo que dice la ley claramente, ajustados a tu modelo de negocio, al tamaño de tu organización y al tipo de negocio que tú tienes. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de un modelo de cumplimiento de una gran empresa, de hablar de una empresa mediana, donde los recursos, donde la estructura organizacional es más acotada. Por lo tanto, yo voy a ir hablando de la generalidad y lo específico, pensando en cuáles son los elementos que a mi juicio son los más relevantes, que al menos hoy día debieran irse ustedes con la idea de cosas que debieran ser son los mínimos, o por dónde debieran ir en el fondo para poder ir a hacer la implementación o bien ajustar este modelo de cumplimiento. ¿Y por qué hablo de modelos de cumplimiento? Porque hoy día tengo sociedades dentro de todas nuestras visitas, de todos nuestros asistentes. Tengo algunos clientes que efectivamente son sujetos obligados de la ley 19913, que creó la Unidad de Análisis Financiero. Por lo tanto, también voy a hacer alusión a aquello,
toda vez de que, si bien es cierto, tengo organizaciones las cuales no están obligadas a cumplir, no es un sujeto obligado, creo que un elemento de, como una guía, también la ley 19913 y todo lo que son sus normativas y las circulares que ha emitido la Unidad de Análisis Financiero sirven como una entrada para entender en el fondo cómo puedo ir estructurando mi modelo y ajustándolo a mi organización. Dicho eso, bajo el contexto de lo que acaba de mencionar Carlos, la doctrina y otros sectores que hablan de esta ley contempla una responsabilidad penal por el giro. O sea, esto quiere decir que hoy día tengo que mirar a mi organización atendida a cuáles son mis actividades y mis procesos que desarrolla la persona jurídica y que deberían acotarse esos riesgos, obviamente, a la comisión de los delitos que eventualmente pudieran estar expuestas y no al catálogo completo. Es decir, tengo que mirar a mi organización, a mis actividades y mis procesos, y por lo tanto lo primero que tengo que hacer, desde nuestra perspectiva, el primer foco es armar un modelo de procesos. ¿Cuáles son mis procesos de negocio? Y yo tengo que ir a identificar aquellos procesos en los cuales yo soy más sensible, o tengo más cercanía, o eventualmente podría estar más expuesto a la comisión de alguno de los delitos. O es decir, como bien decía Carlos, en el fondo la comisión del delito tiene que ver con ciertas conductas delictivas que indica esta nueva ley, especialmente la de delitos económicos que agrega al catálogo, como bien decía Carlos, partimos con 3, pero hoy día el catálogo se ha ampliado a un número n+1, que no decir porque algunos hablan de 200, otros de 400, pero yo voy a hablar de la conducta penal, finalmente, es la que yo tengo que mirar de cara a mis procesos, y dentro de mis procesos tengo que ir a mirar a dónde yo soy sensible a estos delitos. Y en ese contexto, mi primer mensaje es, miren a la organización como un todo, salirse del bosque, miren a toda la organización, identifiquen todos los procesos que tienen dentro de la organización y marquen con rojo, por eso digo, por este es un ejemplo, es un mapa, solamente es un modelo, donde yo identifique cuáles son aquellos procesos, ya sean de soporte, de negocio o que son parte de la dirección estratégica, que son importantes para efectos de ¿qué? ¿Dónde soy más sensible a los delitos o a la comisión de los delitos? Bien, por lo tanto, no aplico el catálogo completo, solamente aplico aquello que es sujeto atendible respecto de mis actividades, mi negocio. Por lo tanto, cuando tengo grupos económicos, tengo que mirar cada una de mis sociedades como un ente único. Y frente a ello, tengo que entender de que efectivamente tengo un mapa de procesos distintos, tengo riesgos distintos, y por lo tanto tengo que tener una estructura del modelo diferenciado, pensando en que tengo que ajustarme a este catálogo, digamos, de los delitos. ¿Cuál es el enfoque que nosotros entendemos y creemos que es el que debiera ocuparse, o el que estamos ocupando nosotros con nuestros clientes? Es llamarlos a un enfoque que esté basado en riesgo. ¿Por qué? Porque tengo que irme a los riesgos de cometer estas conductas delictivas. ¿Y cómo lo tengo que mirar? Lo tengo que mirar desde arriba, es decir, desde la planificación estratégica, que es donde una vez al año las sociedades, independientemente del tamaño que tengan, se juntan para definir hacia dónde van, cuál es la dirección en la cual va la organización. Allí tengo un punto importante que es mi punto de partida para identificar cuáles son los riesgos estratégicos de la compañía. Luego tengo todo lo que es la identificación, como bien decía, mis procesos, según lo puedo mirar de acuerdo a aspectos cualitativos y cuantitativos, y en el aspecto de los riesgos específicos, cuáles son mis procesos más críticos, porque soy más sensible a ciertas conductas delictivas que hoy día la ley, tanto la 2393 como la nueva ley de delitos económicos, agrega, digamos, otros elementos para incorporar dentro de mi mapa de procesos. Y con ese mapa de procesos, lo que yo tengo que ir a hacer es ir a armar y estructurar una matriz de riesgo y controles donde yo sea capaz de identificar por cada uno de mis procesos críticos dónde están alocados los riesgos dentro de mi compañía, pensando
en cuáles son las conductas asociadas a los delitos económicos o a los delitos de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. Cuando yo soy capaz de tener toda esta estructura, es decir, lo miro de una manera integral, créanme que de alguna manera cubrimos el que no tengamos un elefante rosado o un cisne negro adentro de mi organización. Por lo tanto, importante el enfoque basado en riesgos. Riesgos pensados en la organización, riesgos pensados en mis actividades y pensado también además en este catálogo de estas nuevas conductas delictivas. Ahí sí. En ese orden y pensando también cómo es la estructura general, obviamente yo estoy aquí haciéndolo desde una perspectiva de lo más grande, pero uno lo tiene que ir ajustando obviamente a su estructura. Pero ¿qué es lo que tengo que mirar yo como organización? Tengo un directorio, puedo tener una junta directiva, puedo tener una junta de accionistas en reemplazo del directorio, porque no todas las sociedades tienen directorio, pero tengo juntas de accionistas y por lo tanto tengo representantes que son la cabeza de mi negocio. Entonces tengo que partir mirando quiénes lo componen, y en ese directorio o en esa junta directiva hoy día toma un rol relevante el que ellos también estén y sean parte de este modelo integral. ¿Por qué? Porque uno de los temas importantes para hacer vivo un modelo es que efectivamente parta desde arriba hacia abajo. Es decir, si yo tengo un directorio, si yo tengo un gerente general que está empoderado y que está, digamos, con todos los esfuerzos para poder armar el modelo, efectivamente tengo un excelente punto de partida. Tengo un complemento además que hoy día se da y hablo de los comités. Los comités son los que ayudan, son estructuras más pequeñitas que le ayudan al directorio, a la junta, donde tengo estos comités. Pero digo, ok, hagamos comités, pero esos comités hoy día, a la luz de lo que indicaba Carlos Tapia, tengo que tenerlos todos con un estatuto. ¿Por qué? Porque en los estatutos donde yo establezco quiénes lo conforman, cada cuánto se tienen que reunir, cuáles son las responsabilidades que caen sobre ellos, cuáles son más que los deberes y las obligaciones que tiene este comité y cuáles son sus atribuciones. Por lo tanto, no basta con que yo tenga comités, sino que además lo tengo que acompañar hoy día. El llamado es que si tengo comités de gerente, tengo comités de riesgo, tengo comités de auditoría, ojo, si no tienen estatuto, es el momento hoy día de estructurar esos estatutos donde dejen claramente las responsabilidades de cada uno de los que componen estas estructuras. Luego yo hablo del gerente contralor, pero puede ser el auditor interno, puede ser que es el único dentro de una organización independiente de lo que es la administración. ¿Por qué? Porque le reporta directamente al dueño, al directorio, al comité. Por lo tanto, cuando uno dice, oye, tengo que buscar una figura que sea independiente dentro de la organización, las miradas siempre van al auditor interno, al contralor, porque es el llamado a cumplir con su deber de independencia de acuerdo a lo que está definido en las normas de auditoría interna generales. Por lo tanto, el concepto de tener hoy día un área de auditoría interna, si no la tengo, cobra relevancia de tener esa función, tener ese cargo independiente que no sea de la línea operativa, porque él o ella es la persona encargada de poder asegurar el cumplimiento y la operatividad del establecimiento del modelo. Hay una aclaración que a mí me gusta hacer porque a veces hay una confusión. Para efectos de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas existe la figura, de acuerdo a la ley, que se llama el encargado de prevención de delitos. Y en esa ley dice explícitamente que debiera ser alguien independiente. Para aquellos que tienen la obligación de cumplir con la ley 19913 que creó la Unidad de Análisis Financiero y que son sujetos obligados, la ley les pide que nombren a un oficial de cumplimiento que es el que tiene la relación y el vínculo con esta unidad de análisis financiero, pero además tiene que hacer cumplir las circulares al interior de las organizaciones.
no es menos cierto que en las organizaciones que son más pequeñas, yo puedo tener el encargado de prevención de delitos y el oficial de cumplimiento en una persona o en el contralor. Se pueden unir en una sola función. Eso hoy día también se puede hacer y se puede estructurar, sin perjuicio de que la ley de la 19.913 no habla de la independencia. Dice solamente que tiene que ser un cargo directivo, un cargo gerencial. No explicita esa ley de que debe ser independiente, a diferencia de la ley de responsabilidad penal. Luego de ello, tengo yo un conjunto de elementos que conforman mis sistemas de prevención de delitos o mis sistemas de prevención antilavado de activos. Y en general son algunos elementos que son comunes. Por ejemplo, hoy día tengo que adecuar mis códigos de ética porque finalmente, código de ética o de conducta, es el marco de referencia que le dice al trabajador cuáles son sus deberes y sus obligaciones, cuál es el marco sobre el cual tienen que actuar. ¿Por qué? Porque es el lineamiento de la empresa. Ejemplo, la empresa dice, nosotros no vamos a hacer donaciones. Esa es una definición, es un lineamiento. ¿Y eso dónde tiene que estar? En el código de ética. O si vamos a hacer donaciones, ¿cuál es la línea de acción sobre la cual nosotros vamos a hacer donaciones? ¿Dónde tiene que quedar establecido? En el código de ética. El cumplimiento de las normas internas, incluyendo el cumplimiento de las leyes específicas que le apliquen a cada organización, también tiene que quedar explícitas en este código de ética. ¿Por qué? Porque es el marco de referencia para el trabajador. ¿Y qué es lo que se busca con ello? De que además haya un reconocimiento explícito del trabajador dándole el documento física, electrónicamente, y hacer lo que firma un consentimiento informado, pero no basta con entregarlo hoy. Basta, hoy día tenemos que agregar el componente de la difusión, evangelización, educar a los trabajadores. Por otra parte, tengo otro componente que es interesante, que son las declaraciones de conflictos de interés. Las políticas y los procedimientos en general son aquellos elementos que me ayudan, son mis elementos conductores a complementar todo lo que son a mantener vivo mi modelo. Las políticas es los 10 mandamientos. El procedimiento es quién lo hace, cuándo lo hace, quién es el responsable, cada cuánto tiempo lo hace, dónde queda el registro de las actividades de control y la evidencia de esos controles. Tengo, por otra parte, hoy día se ha creado en la mayoría de las organizaciones un canal y un procedimiento de denuncia. Y se ocupa hoy día no solamente para efectos de la ley, porque la ley 20.393 habla de que tenemos que tener un canal de denuncia, sino que hoy día lo que se busca o lo que se ha instaurado en las organizaciones, ya sea un canal externo o internamente tener un canal, es cuidar la independencia de la conformación de quienes reciben esas denuncias y que sea transparente para el trabajador o para un tercero. Ojo, que hay canales de denuncia que son internos para la organización y otros canales de denuncia que es el mismo, pero lo dejan abierto a los terceros interesados dentro de la organización. Y ese es re interesante desde el punto de vista de la aplicabilidad. La forma existen infinitas. Contratar a un externo, lo puedo implementar internamente, puedo tener un comité de ética que recibe todas estas denuncias, las tengo que separar por concepto, pero idealmente hoy día el canal de denuncia es un elemento, yo diría que fundamental para la identificación de ciertas conductas o señales de alerta para la organización. Luego tengo el reglamento interno de orden, higiene y seguridad para las organizaciones que tienen sobre, ahí después Carlos me acordará, pero parece que son 50 trabajadores que tienen que tener el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, o el reglamento interno, que en definitiva es donde están los derechos y las obligaciones del trabajador, de los trabajadores. Tengo las capacitaciones, que para efectos de la ley 20.393 no dice que es una obligación, pero hoy día yo me atrevería a decir que el 98% de las organizaciones al menos una vez al año hacen la capacitación. Otras tienen programas que son permanentes durante el año. Respecto de la ley 19.913 es distinto. ¿Por qué? Porque la ley los obliga a los sujetos obligados a que al menos una vez al año se haga la capacitación respecto de lo que es el cumplimiento o el sistema de prevención antilavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro de la organización. La difusión
y aquí yo hablo de la difusión y lo que es la evangelización, cobra un efecto relevante, porque ya lo decía en una charla la Jimena Chong, que es una fiscal connotada en estas materias, y que ella decía, mira, cuando a mí me tocó hacer las entrevistas a los directores, a los ejecutivos, en el caso Penta, por ejemplo, Penta tenía un modelo de prevención de delitos, pero nadie lo conocía. Nadie sabía quién era el encargado de prevención de delitos, nadie tenía idea que había una política de prevención de delitos, nadie tenía idea que había un procedimiento. Ni siquiera, o sea, le preguntaron a un director quién era el encargado de prevención de delitos y no sabía. Por lo tanto, la difusión y la evangelización tiene que ser a todo nivel dentro de la organización. Luego, tenemos todo lo que es los anexos, los contratos de trabajo. Hoy día van a ver que en la próxima presentación, en la otra hojita, dice, oye, hoy día el llamado es, van a tener que modificar los contratos de trabajo, sí los tenemos que modificar, sí tenemos que hacer anexos de contrato a los prestadores de servicio. ¿Por qué? Porque con eso cubro, mira, tengo actividades que me van a hacer, principalmente tengo que tratar de tener actividades preventivas, es decir, antes de que ocurran las cosas. Después tengo actividades de detección para poder frenar el tema y también tengo, en el caso de que eventualmente ocurra un delito, tengo que tener medidas de respuesta. Y el último punto es el monitoreo, que en el fondo es el que me ayuda a mantener esto vivo. Y hago un parangón acá y aquí hago en el cierre. Tengo el regulador externo, que puede ser todos los entes reguladores externos. Tengo mi auditor interno, que es el único independiente para mirar todo mi modelo. Y por otra parte tengo el auditor externo, que es el que hace la revisión de los estados financieros anuales. Y lo que me pide la norma hoy día, para lo que es la ley de responsabilidad penal, es una evaluación externa. Ya no habla de la certificación, sino que habla de la evaluación externa. Alguien me preguntaba, oye, pero si yo tengo el auditor externo, ¿para qué voy a tener una evaluación externa si con eso lo suplo? No, señor. La auditoría externa tiene un objetivo, tiene un alcance. Lo que pide la norma es una evaluación externa de un tercero independiente, no de otro auditor de estado financiero. Por lo tanto, ¿quiénes son los independientes para ver si este modelo está operativo? Es el auditor interno, que le reporta internamente al directorio, a la junta directiva o a la junta de accionistas. Y por otra parte tengo la evaluación externa, que hoy día es el llamado que hace la ley. Ahora, cuando nosotros hablamos y yo menciono respecto de lo que es un modelo integrado, yo digo, oye, tengo, en este contexto, tengo elementos que son comunes. Pero ¿dónde está el llamado de atención? Una, el concepto de hacer la evaluación de los terceros independientes, que no es lo mismo que el auditor de estado financiero, es distinto. El proceso, los programas de difusión y capacitación son hoy día un pilar clave dentro de la organización para educar a las personas, a los trabajadores, a todos los trabajadores. ¿Qué es lo que dice además esta nueva ley? ¿A qué nos llama? Nos llama además a que miremos a los terceros. Ojo, hoy día dice, hoy día el modelo tú lo tienes que extender a tus terceros que gestionen tus negocios, que gestionen por cuenta, que tengan ciertas facultades de representación o sin facultades de representación. ¿Y qué digo yo acá? Oye, vamos a tener que hacer un inventario de los proveedores críticos y hacerles la debida diligencia. Los que no tengan hoy día implementado la debida diligencia de los clientes, hoy es crucial tener hoy día la implementación de lo que es el conocer a tu cliente, conocer a quien está entrando dentro de la organización o conocer a con quién me estoy relacionando en cuanto a los proveedores. Respecto a las políticas y los procedimientos, ya hablaba, los contratos de prestación de servicios, los contratos de trabajo. Y en ese contexto yo agrego un elemento hoy día importante que tiene que ver con los protocolos y las revisiones periódicas que hoy día hablan respecto a las cotizaciones de seguridad social, la remuneración y la salud ocupacional, porque hoy día la nueva norma es súper estricta en cuanto a que hoy día se tienen que cumplir ciertas condiciones de resguardo hacia los trabajadores, partiendo por el adecuado pago de las cotizaciones, que no se desvíen los fondos para pagar otras cosas que no sean la seguridad social de los trabajadores. La parte de las remuneraciones, ajustarse a lo que son el mercado, ajustarse a lo que indica la Dirección del Trabajo en cuanto a lo que son las remuneraciones. Y la salud ocupacional. Hoy día esos protocolos que hoy día no están, o si no los tienen, hoy día hay que agregarlos. El procedimiento de denuncia, ojalá tengan un único canal de denuncia donde esté todo, las normas internas y las leyes, y uno lo que hace con las denuncias las puede separar y ahí las distribuye dependiendo de la naturaleza de la denuncia. Si es una norma por acoso laboral, una denuncia
se irá a recursos humanos. Si es de la ley de responsabilidad penal, al encargado de prevención de delitos. Si es de la ley 19.913, bueno, ese tiene un caso especial, pero eventualmente se va al oficial de cumplimiento. ¿Qué es lo otro importante? El tema de la designación de la responsabilidad. Antes se hablaba del encargado de prevención de delitos, del oficial de cumplimiento, pero hoy día yo hablo de delimitar las funciones y las responsabilidades. ¿Qué significa? Como bien decía Carlos, hoy día esto se hace extensivo. Todos aquellos que tengan alguna responsabilidad sobre alguno de los riesgos de aquellos delitos o de los posibles delitos, los riesgos que son sensibles a los delitos, a estas nuevas conductas delictivas, efectivamente esos cargos o esas funciones, que no necesariamente son cargos gerenciales, tienen que quedar claramente delimitadas las funciones y las responsabilidades. Eso, el llamado hoy día importante, tener claramente establecido cuáles son los roles y las responsabilidades, que a lo mejor antes no era algo tan importante, hoy día sí cobra relevancia y creo que ya hay organizaciones que lo están haciendo, que es por cada cargo, por cada función, están estableciendo cuáles son las responsabilidades. ¿Por qué? Porque al momento de que se cometa un delito, es un elemento fundamental para entender hasta dónde llegaba la responsabilidad de esa persona, si se cometió algún delito o si se ha cometido el delito dentro de la organización. Bien, me pasé 2 minutos, pero creo que, bueno, trate de simplificar un poco lo que nosotros, o la perspectiva que le damos nosotros para efectos de la implementación de un modelo de prevención, ya sea de delitos o un sistema de prevención de delitos. Les agradezco que me hayan escuchado y ahora dejo... Ahí sí. Ahí está. Muchas gracias, Maritza. En este minuto, ahora vamos a dejar de grabar, ¿cierto? Y vamos a dar inicio a las preguntas que nos están haciendo los participantes, nuestro invitado.